El fenómeno literario conocido como el boom latinoamericano marcó un antes y un después en la percepción y el valor de la literatura latinoamericana tanto a nivel regional como global. Surgido en las décadas de 1960 y 1970, este movimiento no solo catapultó a un grupo de jóvenes escritores latinoamericanos a la fama mundial, sino que también redefinió las fronteras de lo posible en el arte de la narrativa. Con figuras emblemáticas como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, el boom latinoamericano trajo consigo una explosión de creatividad, innovación narrativa y un profundo cuestionamiento de la realidad política, social y existencial de América Latina. Este video se adentra en las raíces del boom latinoamericano, explorando cómo estos autores lograron fusionar la rica tradición oral de sus respectivas culturas con técnicas literarias vanguardistas para crear obras que eran a la vez profundamente locales y universalmente relevantes. A través de sus páginas, la magia, la política, la historia y la cotidianidad se entrelazan de maneras que desafían nuestras expectativas y percepciones, invitándonos a un viaje sin igual por la complejidad de la experiencia humana. Este movimiento literario no solo elevó a sus autores a un estatus icónico, sino que también abrió caminos para que las voces contemporáneas de América Latina continúen explorando nuevas direcciones y desafiando los límites del lenguaje, la forma y el contenido. En última instancia, el legado del boom latinoamericano trasciende las obras de sus protagonistas para convertirse en un testimonio del poder de la literatura para conectar mundos, ideas y personas a través de las barreras del tiempo, el espacio y la cultura. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y en todo el mundo. El boom se relaciona en particular con el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes. La correspondencia entre estos cuatro autores se reunió en su primer volumen conjunto, Las Cartas del Boom. El momento clave del boom se sitúa en 1967, con el éxito mundial de la novela Cien años de soledad, de García Márquez, y la atribución del Premio Nobel de Literatura al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Posteriormente otros dos de estos autores obtuvieron el galardón, García Márquez en 1982 y Mario Vargas Llosa en 2010. Aunque estos escritores, según Ángel Rama y otros estudiosos, representan comercialmente el boom en sí mismo, autores anteriores, como el mexicano Juan Rulfo, el uruguayo Juan Carlos Onetti o el argentino Jorge Luis Borges, habían emprendido una renovación de la escritura literaria en la primera mitad del siglo XX. Por otra parte, se extendió el apelativo boom a todo autor de calidad de los años 1960 y 1970. Una vez el impacto de los cuatro principales aumentó el interés por la literatura latinoamericana en el mundo entero. Estos icónicos escritores desafiaron las convenciones establecidas de la literatura latinoamericana. Su trabajo es experimental, debido al clima político de la América Latina de la década de 1960, también muy político. El éxito repentino de los autores del boom fue en gran parte debido al hecho de que sus obras se encuentran entre las primeras novelas de América Latina que se publicaron en Europa, concretamente por las editoriales españolas en Barcelona. De hecho, según Frederic Nun, los novelistas latinoamericanos se hicieron mundialmente famosos a través de sus escritos y su defensa de la acción política y social, y porque muchos de ellos tuvieron la fortuna de llegar a los mercados y los auditorios de más allá de América Latina a través de la traducción y los viajes y, a veces, a través del exilio y el apartamiento. Características del boom latinoamericano. El boom latinoamericano, más que un simple movimiento literario, fue una explosión de talento y creatividad que puso a la literatura latinoamericana en el escenario mundial. Aunque diverso en estilos y temáticas, los autores del boom compartieron varias características que definieron este fenómeno. 1. Innovación narrativa y estilística. Los autores del boom experimentaron con estructuras narrativas no lineales, múltiples perspectivas, y un manejo del tiempo que se alejaba de la cronología tradicional. Esta innovación se manifestó en historias donde el tiempo podía ser circular, fragmentado o simultáneo, desafiando las convenciones narrativas clásicas. 2. Realismo mágico. Aunque no exclusivo del boom y no utilizado por todos sus exponentes, el realismo mágico se convirtió en una de sus señas de identidad más reconocibles. Esta técnica mezcla elementos realistas con sucesos fantásticos o mágicos presentados de manera cotidiana, creando mundos en los que lo extraordinario se convierte en parte del tejido de lo real. Gabriel García Márquez, con su obra Cien años de soledad, es quizás el ejemplo más emblemático de este estilo. 3. Temas universales y locales.
los escritores del boom exploraron temas de identidad, política, historia y sociedad, trazando un puente entre lo universal y lo particularmente latinoamericano. Aunque profundamente arraigados en sus contextos culturales específicos, los autores lograron trascender las fronteras regionales, dialogando con lectores de todo el mundo acerca de experiencias humanas compartidas. 4. Crítica social y política. Muchas obras del boom contienen una fuerte crítica a las realidades sociales y políticas de América Latina, incluyendo la denuncia de regímenes autoritarios, la desigualdad y el imperialismo. A través de la ficción, estos escritores abordaron los conflictos y desafíos de sus países, reflejando la turbulencia y los cambios sociales de la época. 5. Uso del lenguaje. El boom se caracterizó por un renovado vigor y riqueza en el uso del lenguaje. Los autores experimentaron con la forma y la función del lenguaje para crear obras que no solo narraban historias, sino que también exploraban nuevas posibilidades expresivas del español, enriqueciendo y expandiendo sus capacidades narrativas. 6. Reconocimiento internacional. Los autores del boom ganaron una notable atención internacional, traduciéndose a múltiples idiomas y recibiendo prestigiosos premios literarios. Este fenómeno no solo elevó el perfil de los escritores individuales, sino que también fomentó un interés renovado en la literatura latinoamericana en general. El boom latinoamericano fue, en esencia, un momento de efervescencia cultural que redefinió la literatura contemporánea, mostrando la riqueza y la complejidad de las sociedades latinoamericanas a través de sus narrativas audaces e innovadoras. Principales representantes. Julio Cortázar. Nació en 1914. Vivió con sus padres en Suiza hasta que se mudó a Buenos Aires a la edad de 4 años. Al igual que otros escritores del boom, Cortázar llegó a cuestionar la política de su país. Su oposición a Juan Domingo Perón lo llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad Nacional de Cuyo y, en última instancia, a su exilio. Obras de Julio Cortázar. Sus otros trabajos incluyen colecciones de cuentos como Bestiario, publicada en 1951, Las armas secretas, publicada en 1959, y Todos los fuegos el fuego, publicada en 1966. También escribió novelas como Los premios, publicada en 1960, y Libro de Manuel, publicada en 1973, y El inclasificable Historias de Cronopios y de Famas, publicada en 1962. Falleció en París el 12 de febrero de 1984. Resúmenes de algunas de las obras de Julio Cortázar. Bestiario. Bestiario es una colección de cuentos escrita por Julio Cortázar y publicada por primera vez en 1951. Esta obra marca el debut literario de Cortázar y revela algunas de las temáticas y técnicas narrativas que luego se convertirían en sus características distintivas. La colección está compuesta por 8 cuentos que exploran temas como lo fantástico, lo absurdo, lo misterioso y lo cotidiano. Los relatos están imbuidos de una atmósfera surrealista y a menudo presentan elementos inexplicables o irracionales que desafían las convenciones de la realidad. Cada cuento en Bestiario presenta situaciones inquietantes o perturbadoras que desafían la comprensión del lector y lo invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana y la percepción de la realidad. Los personajes son a menudo confrontados con eventos extraños o encuentran situaciones inexplicables que los llevan a cuestionar su propia identidad y el mundo que los rodea. Entre los cuentos más destacados de Bestiario se encuentra Casa Tomada, que narra la historia de una pareja de hermanos que se ven obligados a abandonar su casa después de ser invadidos por fuerzas misteriosas. Otros cuentos notables incluyen Carta a una señorita en París, La señorita Cora y Final del juego. Rayuela. Rayuela es una novela escrita por Julio Cortázar y publicada en 1963. Es una obra innovadora que desafía las convenciones tradicionales de la narrativa y ofrece múltiples formas de ser leída, invitando al lector a participar activamente en la construcción del significado de la historia. La trama gira en torno a Horacio Oliveira, un intelectual argentino que vive en París, y su relación con la enigmática maga y otros personajes que habitan su mundo bohemio. La novela se desarrolla en 2 partes principales. La primera se desarrolla en París y la segunda en Buenos Aires. Lo que hace única a Rayuela es su estructura no lineal. La novela está compuesta por 155 capítulos, pero Cortázar sugiere que se pueden leer de diferentes maneras. La forma más común es siguiendo el orden tradicional de los capítulos, pero también propone una contranovela, donde los capítulos se leen en un orden no lineal, saltando hacia adelante y hacia atrás en la historia. La obra está llena de experimentación literaria, juegos de palabras, referencias culturales y reflexiones filosóficas.
A través de la voz de Oliveira, Cortázar explora temas como la búsqueda del sentido de la vida, la alienación urbana, la naturaleza del amor y el papel del arte en la sociedad. Rayuela es considerada una de las obras maestras de la literatura latinoamericana del siglo XX. Su estilo innovador y su riqueza temática han influenciado a generaciones de escritores y lectores, convirtiéndola en un referente del boom latinoamericano y un clásico contemporáneo. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, es un escritor peruano que ostenta la nacionalidad española desde 1993. Mario Vargas Llosa fue un escritor peruano que nació en Arequipa, Perú en 1936. Pasó su infancia entre Cochabamba y las ciudades peruanas de Piura y Lima. Vargas Llosa saltó a la fama con su novela La ciudad y los perros, publicada en 1962, la cual sorprendió por la sofisticación de su técnica narrativa. Esta novela es a la vez una mordaz crítica de la crueldad y la corrupción en un colegio militar peruano, y, por extensión, de la sociedad peruana. Vargas Llosa también escribió La Casa Verde, publicada en 1966, Conversación en la Catedral, 1969, y en el post-boom, las novelas, Pantaleón y las visitadoras, 1973, La tía Julia y el escribidor, 1977, La guerra del fin del mundo, 1981, Elogio de la madrastra, 1988, Los cuadernos de don Rigoberto, 1997, La fiesta del chivo, publicada en el 2000, El paraíso en la otra esquina, publicada en 2003, Travesuras de la niña mala, 2006, El sueño del Celta, 2010 y El héroe discreto, 2013. Ha sido galardonado con los más importantes premios y distinciones a escala mundial, y sus libros han sido traducidos a casi todos los idiomas. De Mario Vargas Llosa no haremos resúmenes de sus obras ya que estamos trabajando en un video donde hablaremos a mayor detalle de este autor. Si el video está publicado te estaremos dejando en las tarjetas y descripción. Augusto Roa Bastos. Paraguayo, autor de Hijo de Hombre, considerado por algunos como la primera novela del boom. Su novela Yo el Supremo ha sido comparada con el Ulises, de Joyce, y es una de las obras más respetadas de la historia de ficción que ha dado América del Sur. Resumen de la obra, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos. Yo el Supremo, es una novela escrita por el autor paraguayo Augusto Roa Bastos, publicada por primera vez en 1974. Es una obra monumental que ofrece una visión ficticia y crítica de la vida y el gobierno del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia, conocido como El Supremo. La narrativa se desarrolla a través de una estructura compleja y multifacética. Roa Bastos utiliza una variedad de técnicas literarias, como el monólogo interior, el diálogo, los documentos históricos ficticios y la narración en tercera persona, para crear una trama rica y multidimensional. La historia está ambientada en el Paraguay del siglo XIX y se centra en la figura del dictador, el Supremo. La novela es narrada desde la perspectiva del propio dictador, quien se presenta como un tirano omnipotente y autocrático que gobierna con mano de hierro sobre su país. A través de sus reflexiones y recuerdos, el lector es testigo de los eventos turbulentos y las intrigas políticas que marcaron su gobierno. A lo largo de la novela, se exploran temas como el abuso de poder, la corrupción, la opresión, la violencia política y la alienación del individuo en una sociedad totalitaria. Roa Bastos utiliza la figura del dictador para examinar más ampliamente la condición humana y las dinámicas del poder en América Latina. Yo el Supremo, es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Su complejidad narrativa y su profunda exploración de temas universales la convierten en una lectura indispensable para aquellos interesados en la historia y la política de América Latina, así como en la literatura de la dictadura y la tiranía. Alejo Carpentier. Fue un escritor cubano y francés que influyó notablemente en la literatura latinoamericana durante su periodo de auge. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua española, y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana, en particular a través de un estilo que incorpora varias dimensiones y aspectos de la imaginación para recrear la realidad, elementos que contribuyeron a su formación y uso de lo real maravilloso. Algunas de sus novelas. El reino de este mundo, publicada en 1949, Los pasos perdidos, 1953. El acoso, 1956. El siglo de las luces, 1962. Concierto barroco, 1974. El recurso del método, 1974. La consagración de la primavera, 1978.
El arpa y la sombra, 1979. Resúmenes de algunas de las obras de Alejo Carpentier. El reino de este mundo. El reino de este mundo es una novela escrita por el autor cubano Alejo Carpentier y publicada por primera vez en 1949. Esta obra es considerada una de las piezas fundamentales del realismo mágico y una de las contribuciones más importantes a la literatura latinoamericana del siglo XX. La novela está ambientada en Haití durante el periodo de la Revolución Haitiana a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Narra la historia de Tinoel, un esclavo mulato que presencia y participa en los eventos tumultuosos que llevaron a la independencia de Haití y al derrocamiento del régimen colonial francés. A lo largo de la historia, Carpentier entrelaza elementos históricos con elementos mágicos y folclóricos, creando una narrativa rica y evocadora. La novela está impregnada de un sentido de lo maravilloso y lo misterioso, donde la realidad cotidiana se mezcla con lo sobrenatural y lo trascendental. El reino de este mundo explora temas como la opresión colonial, la lucha por la libertad, la identidad cultural y la relación entre el individuo y la historia. Carpentier presenta la Revolución Haitiana como un momento de transformación radical, donde las viejas estructuras sociales y políticas son cuestionadas y subvertidas. La prosa de Carpentier es exuberante y poética, llena de imágenes vibrantes y descripciones detalladas que transportan al lector a la atmósfera única de la Haití colonial. La novela es una poderosa meditación sobre la historia y la memoria, y su influencia se extiende más allá de las fronteras de la literatura latinoamericana, inspirando a generaciones de escritores y lectores en todo el mundo. El siglo de las luces. El siglo de las luces es una novela escrita y publicada por primera vez en 1962. Esta obra es una exploración épica de la historia del Caribe durante el siglo XVIII, un periodo de gran transformación social, política y cultural. La historia sigue las vidas de dos hermanos franco-caribeños, Esteban y Sofía, quienes son separados en su juventud debido a las circunstancias turbulentas de la época. Esteban, el hermano mayor, se convierte en un explorador y aventurero, mientras que Sofía se convierte en la esposa de un aristócrata francés y se muda a París. A través de las vidas de Esteban y Sofía, Carpentier ofrece una panorámica de la sociedad caribeña y europea del siglo XVIII, explorando temas como la esclavitud, la colonización, la mezcla de culturas, la búsqueda de la libertad y la lucha por la identidad. La novela está escrita en un estilo barroco y exuberante, característico del realismo maravilloso de Carpentier. La prosa está llena de imágenes vívidas y descripciones detalladas que transportan al lector a los paisajes y escenarios del Caribe y Europa del siglo XVIII. El siglo de las luces es una obra magistral que combina la narrativa histórica con elementos de lo mágico y lo surrealista. A través de su exploración de la historia y la cultura del Caribe, Carpentier ofrece una reflexión profunda sobre las complejidades del colonialismo y la lucha por la libertad en el mundo moderno. Hacemos una pequeña pausa para consultarte que nos dejes en los comentarios, ¿qué te está pareciendo esta información acerca del boom latinoamericano? ¿Cuál autor u obra te está gustando más? Si el video te está resultando de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes, muchas gracias. Continuamos. Carlos Fuentes. Nacido en Panamá de padres mexicanos, en 1928, Carlos Fuentes comenzó a publicar en la década de 1950. Fue hijo de un diplomático mexicano y vivió en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Quito, Montevideo y Río de Janeiro, así como Washington, D.C. Sus experiencias de lucha contra la discriminación de México en los Estados Unidos le llevó a examinar más de cerca la cultura mexicana. Su novela La muerte de Artemio Cruz, publicada en 1962, describe la vida de un exrevolucionario mexicano en su lecho de muerte, cambios innovadores que emplean en un punto de vista. Otros trabajos importantes incluyen La región más transparente, publicada en 1959, Aura, 1962, Terra Nostra, 1975, y la novela Post-Boom Gringo Viejo, 1985. Resúmenes de algunas de las obras de Carlos Fuentes. La muerte de Artemio Cruz. Es una novela escrita por el autor Carlos Fuentes y publicada en 1962. La obra narra la vida de Artemio Cruz, un hombre poderoso y ambicioso que, en su lecho de muerte, reflexiona sobre su pasado y los eventos que lo llevaron a convertirse en la figura controvertida que es. La novela está estructurada en 3 partes que representan las diferentes etapas de la vida de Artemio Cruz, su juventud idealista y sus primeros ideales revolucionarios, su ascenso al poder y corrupción durante la Revolución Mexicana, y su vida como un hombre rico y poderoso en la sociedad posrevolucionaria.
A través de la narrativa, Fuentes explora temas como la corrupción, el poder, la ambición, la traición y la mortalidad. La muerte de Artemio Cruz es una reflexión sobre la naturaleza humana y la complejidad de la sociedad mexicana, así como una crítica a las instituciones políticas y sociales de su tiempo. La técnica narrativa de Fuentes incluye el uso de flashbacks y cambios de perspectiva, lo que permite al lector obtener una visión más completa de la vida y la personalidad de Artemio Cruz. La novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y ha sido elogiada por su profundidad psicológica y su estilo innovador. Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Nacido el 16 de mayo de 1917 en la Ciudad de México. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Su reputación se asienta en dos de sus tres obras narrativas, el libro de cuentos El Llano en Llamas, publicado en 1953, y su novela Pedro Páramo, publicada en 1955. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriores a la Revolución Mexicana y a la Guerra Cristera. Caracterizado como una leyenda de México, Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido y enigmático. Era silencioso, realista, celoso de su intimidad, crítico y creativo. Sus historias evidencian los aportes a la literatura hispanoamericana y mundial, en ellas muestra tradiciones cristianas e indígenas presentando diversas situaciones socioeconómicas de pueblos con carencias, falta de oportunidades, soledad, guerra, relación entre la naturaleza y el hombre, formas de composición humana, ejemplos de relaciones entre el hombre y el mundo, realidades concretas y medioambientales. Resúmenes de algunas de las obras de Juan Rulfo. Pedro Páramo. Pedro Páramo es una novela escrita por el autor mexicano Juan Rulfo y publicada en 1955. La obra es considerada una de las piezas más importantes de la literatura latinoamericana del siglo XX y uno de los ejemplos más destacados del realismo mágico. La historia sigue a Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala, una localidad del estado mexicano de Colima en busca de su padre, Pedro Páramo, a petición de su madre en su lecho de muerte. Sin embargo, al llegar a Comala, Juan descubre un lugar desolado y habitado por almas en pena, donde los vivos y los muertos coexisten en un mundo borroso entre la realidad y la fantasía. A medida que Juan explora el pueblo, se encuentra con una serie de personajes que están de alguna manera conectados con Pedro Páramo y su pasado turbulento. A través de una serie de flashbacks y narraciones fragmentadas, se revela la historia de Pedro Páramo, un hombre poderoso y despiadado que ejerció un control tiránico sobre el pueblo y las personas que lo habitaban. La novela explora temas como la soledad, la muerte, el poder, la redención y la memoria. La prosa de Rulfo es evocadora y atmosférica, creando una sensación de misterio y un ambiente opresivo que refleja la desolación del pueblo de Comala y la desesperación de sus habitantes. Pedro Páramo es una obra maestra de la literatura que ha sido elogiada por su estilo innovador y su profundidad temática. Su influencia se extiende más allá de la literatura latinoamericana, siendo una obra fundamental en el canon literario mundial. Fue una novela muy estimada por autores como Jorge Luis Borges, quien dijo de esta: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aún de toda la literatura. El Llano en Llamas. Es una colección de cuentos escrita y publicada en 1953. Esta obra es considerada una de las más importantes en la literatura mexicana del siglo XX y una pieza clave del realismo mágico. La colección está compuesta por 17 cuentos que exploran la vida en el campo mexicano, especialmente en el llano, una extensa llanura árida y desolada. Cada cuento presenta una visión cruda y desgarradora de la realidad rural, mostrando la dureza de la vida, la pobreza, la violencia y la desesperanza que enfrentan los personajes. Los cuentos de El Llano en Llamas están poblados por personajes marginados y afligidos, como campesinos, jornaleros, arrieros y gente común que lucha por sobrevivir en un entorno hostil. A través de estas historias, Rulfo captura la atmósfera opresiva y el fatalismo que caracterizan la vida en el llano. El estilo de Rulfo es conciso y evocador, utilizando un lenguaje sencillo pero poderoso que permite al lector sumergirse en los paisajes áridos y las vidas difíciles de los personajes. Además, el autor incorpora elementos de realismo mágico y mitología popular, añadiendo una dimensión misteriosa y a menudo surrealista a las historias. El Llano en Llamas es aclamado por su profundidad emocional, su estilo literario único y su representación vívida de la realidad rural mexicana.
La obra ha sido estudiada y admirada por generaciones de lectores y críticos, consolidando el legado de Juan Rulfo como uno de los grandes escritores de la literatura en español. Miguel Ángel Asturias. Nacido en la ciudad de Guatemala, el 19 de octubre de 1899, fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la cultura occidental, al mismo tiempo, llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país natal, Guatemala. Aunque Asturias nació y se crió en Guatemala, vivió una parte importante de su vida adulta en el extranjero. Durante su primera estancia en París, en la década de 1920, estudió antropología y mitología indígena. Algunos científicos lo consideran el primer novelista latinoamericano en mostrar cómo el estudio de la antropología y de la lingüística podía influir en la literatura. En París, Asturias también se asoció con el movimiento surrealista. Se le atribuye la introducción de muchas características del estilo modernista en las letras latinoamericanas. Como tal, fue un importante precursor del boom latinoamericano de los años 1960 y 1970. Tras décadas de exilio y marginación, Asturias finalmente obtuvo amplio reconocimiento en los años 1960. En 1965 ganó el Premio Lenin de la Paz de la Unión Soviética. Luego, en 1967, recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor, tras Gabriela Mistral en 1945 y Saint-Jean Perse en 1960, y el segundo hispanoamericano. Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde murió a la edad de 74 años. Algunas de sus obras fueron: novelas. El señor presidente, publicada en 1946, Hombres de Maíz, 1949, Viento Fuerte, 1950, Del Papa Verde, 1954. Los Ojos de los Enterrados, 1960, Del Alajadito, 1961, Mulata de Tal, 1963, Maladrón, Epopeya de los Andes Verdes, 1969, Viernes de Dolores, 1972. Cuentos. Rayito de Estrella, Leyendas de Guatemala, Weekend en Guatemala, Clarivigilia Primaveral, El Espejo de Lida Sal, 3 de 4 soles. Resúmenes de algunas de las obras de Miguel Ángel Asturias. El señor presidente. El señor presidente es una novela escrita y publicada en 1946. La obra es una crítica feroz a las dictaduras y regímenes autoritarios, inspirada en la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera en Guatemala a principios del siglo XX. Con esta obra Miguel Ángel Asturias gana el Premio Nobel de Literatura de 1967. La trama sigue la historia de un país ficticio llamado El País, gobernado por un líder autoritario conocido como el señor presidente. Este líder, sin nombre en la novela, ejerce un control total sobre su país, suprimiendo cualquier forma de oposición y perpetuando un clima de miedo y represión. El personaje principal de la novela es un hombre llamado el Coronel, quien en un principio es un fiel servidor del presidente, pero que se ve envuelto en una serie de eventos que lo llevan a cuestionar su lealtad y su moralidad. A medida que la historia avanza, el coronel se enfrenta a dilemas éticos y lucha por encontrar redención en un mundo dominado por la tiranía. El señor presidente es una obra poderosa que aborda temas como la opresión, la corrupción, la violencia política y la lucha por la justicia. Asturias utiliza un estilo narrativo que combina elementos realistas con elementos surrealistas y simbólicos, creando un ambiente oscuro y opresivo que refleja la realidad política y social de América Latina en esa época. La novela es considerada una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana y ha sido elogiada por su profundidad temática, su estilo literario innovador y su valiente denuncia de las injusticias sociales y políticas. El señor presidente continúa siendo relevante en la actualidad como un poderoso recordatorio de los peligros del abuso de poder y la falta de democracia. Ernesto Sábato Rojas. Nacido el 24 de junio de 1911 en Santos Lugares. Fue un escritor, pintor y físico argentino. Su obra narrativa consiste en 3 novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abaddon el exterminador. También se destacó como ensayista en libros como Uno y el universo, Hombres y engranajes, El escritor y sus fantasmas y Apologías y rechazos, en los que reflexiona sobre la condición humana, la vocación de la escritura o los problemas culturales del siglo XX. Fue el segundo argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes en 1984 luego de Jorge Luis Borges en 1979.
Resúmenes de algunas de las obras de Ernesto Sábato Rojas. El túnel. El túnel es una novela escrita por el autor argentino Ernesto Sábato y publicada en 1948. La historia está narrada en primera persona por el protagonista, Juan Pablo Castel, un pintor introspectivo y solitario que se encuentra encarcelado por el asesinato de María Iribarne, una mujer a la que amaba obsesivamente. La trama comienza con Castel relatando los eventos que lo llevaron a cometer el crimen, mientras reflexiona sobre su propia mente atormentada. Castel describe cómo conoció a María en una exposición de arte, donde quedó obsesionado con ella desde el primer momento. A medida que su relación avanza, Castel desarrolla una paranoia creciente y una sensación de que María lo traiciona y lo engaña. La relación entre Castel y María se vuelve cada vez más tensa y disfuncional, y culmina en un momento de violencia extrema cuando Castel comete el asesinato. A través de la narrativa de Castel, el lector se sumerge en la mente del protagonista, explorando su paranoia, su soledad y su lucha con la realidad. El túnel es una novela que explora temas como la soledad, la alienación, la obsesión y la locura. Sábato utiliza una prosa intensa y visceral para sumergir al lector en la mente turbulenta de su protagonista, creando una atmósfera claustrofóbica y opresiva que refleja el estado mental de Castel. La obra es considerada un clásico de la literatura argentina y una de las principales novelas existencialistas en lengua española. El túnel ha sido elogiada por su profundidad psicológica, su estilo literario innovador y su capacidad para capturar la complejidad de la condición humana. Sobre héroes y tumbas. Sobre héroes y tumbas es una novela escrita y publicada en 1961. Es una obra compleja y profunda que combina elementos de novela psicológica, política, filosófica y existencialista. La trama principal sigue la historia de dos familias argentinas, los Álvarez y los Vidal. Martín, uno de los personajes principales, es miembro de la familia Álvarez y está obsesionado con Alejandra, una mujer perteneciente a la familia Vidal. Su relación se desarrolla en medio de un trasfondo de conflictos familiares, problemas psicológicos y tensiones políticas y sociales en la Argentina de mediados del siglo XX. A lo largo de la novela, se exploran temas como la identidad, la locura, la culpa, la soledad, la corrupción y la búsqueda de sentido en un mundo caótico. La narrativa de Sábato es compleja y a menudo surrealista, con cambios abruptos entre la realidad y la fantasía, y una mezcla de elementos simbólicos y metafóricos. La obra también incluye la historia de Juan Pablo Castel, el protagonista de El túnel, la novela anterior de Sábato. A través de sus reflexiones sobre la vida y la muerte, Castel ofrece una perspectiva filosófica sobre los temas que se exploran en la novela. Sobre héroes y tumbas, es considerada una de las obras más importantes de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX. Su estilo literario innovador y su profundidad temática han sido ampliamente elogiados por críticos y lectores. La novela es una exploración fascinante de la condición humana y una reflexión sobre la sociedad argentina en un periodo de cambios y conflictos. Ya para finalizar, les brindamos algunos otros autores han sido asociados con el boom latinoamericano. Elena Garro, mexicana, autora de Los recuerdos del porvenir. María Luisa Bombal, chilena, autora de La última niebla y La amortajada. Clarice Lispector, brasileña, autora de La hora de la estrella. José Donoso, chileno, tiene entre sus obras principales, El obsceno pájaro de la noche y El lugar sin límites. Manuel Puch, argentino, autor de Boquitas pintadas y El beso de la mujer araña, entre otros libros. Salvador Garmendia, venezolano, autor de las novelas, Los pequeños seres y Memorias de Altagracia, Premio Nacional de Literatura de Venezuela en 1973 y Premio Juan Rulfo en Francia en 1989. Pero ahora te toca a ti comentarnos, ¿qué te parece esta información acerca del boom latinoamericano? ¿Conocías esta información? ¿Cuál autor u obra te gustó más? Si crees que nos olvidamos de mencionar a algún autor, haznoslo saber en los comentarios. Si el video te resultó de utilidad, te agradecemos si le das me gusta para respaldar nuestro proyecto y si te suscribes. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.